Muy buenas tardes, estimado tutor, compañeros. Mi nombre es Carlos Mendoza Guanazo, del Grupo A de Economía Internacional. El tema que le voy a hablar es sobre el comercio internacional de Australia. El comercio internacional de Australia desempeña un papel crucial en el crecimiento económico y en el desarrollo de los países. Es por esto que en este trabajo analizaremos dos enfoques de los modelos de gravedad para estudiar el comercio internacional de Australia. Como podemos ver, Australia tiene una de las economías más fuertes del mundo, abierta y competitiva. El crecimiento económico sostenible es el resultado de una gestión eficaz de las políticas públicas. Desde 1996, el Producto Interno Bruto de Australia ha crecido en un promedio del 4% anual, alcanzando casi $1 billón australianos hasta el 2010, con un superávit fiscal del 1% del Producto Interno Bruto. En este trabajo se empleó un modelo de regresión lineal basado en un método de mínimos cuadrados ordinarios, una técnica ampliamente reconocida y utilizada en diversos análisis econométricos. Además, dado que el modelo incluye tres variables, se ajusta a la estructura de una regresión lineal múltiple. Como podemos observar en la gráfica, tenemos 5 de los principales socios comerciales de Australia, como son China, Vietnam, Hong Kong y Japón. Entre ellos suman el 55.36% del volumen comercial de Australia. Como vemos, la estructura de las importaciones es fundamentalmente diferente a las exportaciones, teniendo mucha más variedad de países y también de bienes. Esta gran divergencia relativa, no obstante, no cambia el hecho de que el volumen comercial suma las exportaciones y las importaciones. Como por ejemplo China, tenemos un 33.879.000 millones de dólares. Vietnam, tenemos 33.816.000 millones de dólares. Hong Kong tenemos con un 16.217 millones de dólares y Japón con un 14.883 millones de dólares. He ahí mi tema y mi exposición. Muchas gracias. Buenas noches, estimado docente, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Castro y yo les voy a hablar sobre la estimación del modelo de gravedad para Australia utilizando una regresión lineal. Aquí tenemos la tabla 1, en donde nos indican los valores de la estimación de regresión lineal múltiple de Australia con datos del año 2022. Tenemos el modelo constante, porque son coeficientes no estandarizados. Tenemos la constante con un valor de 34.922, la desviación de error con un valor de 27.848, T con un valor de 1.254 y el valor de P con 238. Y así como se lee en la tabla. Al examinar los modelos mencionados, se observa que los coeficientes no presentan un valor P inferior a un nivel de significancia del 10%. Esto plantea dudas sobre la correcta selección de los coeficientes y sugiere deficiencias en el modelo que limitan la inferencia estadística precisa. Además, se destaca un valor elevado para la constante, lo que refuerza la idea de posibles problemas en el modelo. Quizás la omisión de variables relevantes. Sin embargo, al interpretar los coeficientes seleccionados, se observa una tendencia contraria a lo esperado, según la teoría que se utiliza como base. Esto resulta sorprendente ya que aumenta en el 1% el producto de los PIBs nominales de ambos países, algo que refleja su masa económica y se asocia con una disminución del 0.83% en el volumen comercial. El resto de las exportaciones hacia China sí son coherentes, con lo que estaríamos esperando que el gigante de la tecnología en materias primas, como lo son principalmente
como lo son principalmente la maquinaria eléctrica y electrónica con el 36%, el combustible, minerales, aceites minerales y productos para su destilación con el 14%, la maquinaria de electrodomésticos y piezas con el 8%, las grasas, aceites y ceras, animales o vegetales con el 7%, el caucho y artículos derivados con el 5% y otros con el 30%. Consideramos, dado que las secciones anteriores, que es el principal socio comercial de Australia, en este caso sería China, podemos notar que ambas economías son muy parecidas. Es decir, ambas se abrieron hace relativamente poco al comercio mundial mediante acelerados procesos de liberación, de modo que se convirtieron en economías exportadoras de bienes industriales y de tecnología. Aquí tenemos la estimación del modelo de gravedad usando una regresión lineal en China. En China antes se ha mencionado que Australia tiene una situación especial en términos de sus socios comerciales. Este país tiene dos naciones con las que mantiene un volumen de intercambio de mercaderías bastante similar. Para abordar esta particularidad, se decidió realizar los modelos de gravedad utilizando la regresión lineal, uno para evaluar el valor del volumen comercial con China y otro para evaluar el volumen comercial con Singapur. La tabla 1 nos muestra el resultado del modelo obtenido para el caso en China. Para el caso en China. Bueno, como les acabo de mostrar en la pantalla, tenemos la tabla 1. Sería la variable dependiente. Al examinar los modelos mencionados, se observa que los coeficientes no presentan un valor P inferior a un nivel de significancia del 10%. Esto plantea dudas sobre la correcta selección de los coeficientes y sugiere deficiencias en el modelo que limitan la inferencia estadística precisa. Además, se destaca un valor elevado para la constante, lo que refuerza la idea de posibles problemas en el modelo, quizá la omisión de variables relevantes. Sin embargo, al interpretar los coeficientes seleccionados se observa una tendencia contraria a lo esperado, según la teoría que se utiliza como base. Esto resulta sorprendente, ya que aumentó en un 1% en el valor de los PIBs nominales de ambos países, algo que refleja su masa económica. Se asociará con una disminución del 0.83% en el volumen comercial. Es importante también tener en cuenta que estos resultados deben ser interpretados con escepticismo debido a la falta de significancia estadísticas de los coeficientes. Sin embargo, no se puede negar que los hallazgos son válidos para el estudio de los volúmenes comerciales entre ambos países y podría surgir posibles explicaciones realizadas con la composición de las economías y la actividad industrial en China y Australia. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. De cuadrado apenas es de 0.118, por lo que los predictores seleccionados apenas explican el 11.8 de la variable en 2, tal como lo podemos apreciar en el gráfico. Podemos dar cuenta que tenemos graficado o detallado el resumen del modelo de China. Y ahí tenemos cuánto ha sido nuestro R cuadrado, el R cuadrado ajustado y el error estándar de la estimación. En primer lugar, la suma del error, la cual, a pesar de los resultados encontrados, es relativamente pequeña en términos absolutos. Esto indica que el modelo logra explicar de manera efectiva una parte significativa de la variabilidad en los datos. Y en segundo lugar, podemos decir que el estadístico F se utiliza para analizar analizar la significancia global de todos los variables incluidos en el análisis. Y al examinar el valor P asociado al estadístico F, se observa que este es mayor a 0.1. Esto implica que no existen pruebas suficientes para concluir que los coeficientes reales de las variables sean diferentes de cero.
En otras palabras, podemos decir que no se puede afirmar de manera concluyente que las variables incluidas en el modelo tengan un efecto estadísticamente significativo en la variable dependiente. Ahora bien, seguidamente con el siguiente gráfico podemos visualizar, aquí tenemos el porcentaje de comercio de los 5 principales socios de Australia en relación al porcentaje del PIB de este. ¿Okay? Entonces, aquí podemos nosotros, en cambio, analizar que en este cuadro hemos tenido los datos de los 5 principales socios comerciales y la regresión lineal aplicada a Australia nos da la comprobación de veracidad del modelo de gravedad referente al volumen comercial del país, ya que se ha realizado en varios países socios. Esto debido a que si se utiliza una cantidad muy pequeña de socios, los resultados resultan no significativos o no son los esperados. En estadísticas, a mayor cantidad de datos de una muestra, los resultados de esta muestra se acercan más a la realidad de la población. Es por eso que el coeficiente resultante para la variable existe una relación inversamente proporcional entre la distancia geográfica y el valor del volumen del comercio del país de Australia. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esto nos quiere decir que durante este año Australia y China han obtenido un flujo óptimo de comercialización. El equipo de dimensiones como medicamentos envasados, los productos que más se comercializaron. Además, sabemos que este país se encuentra con una gran posición económica y de inversiones extranjeras que hace que el PIB se encuentre dentro de los 22 países que ejercen un sistema económico agradable. Por otro lado, lo que respecta a las métricas de calidad del modelo, resultan sorprendentemente buenas, ya que el estadístico R cuadrado indica que estas variables logran explicar el 42.7% de la variación del valor del volumen comercial. Es importante destacar que estos resultados no invalidan por completo la teoría de la gravedad económica, sino que más bien resaltan la necesidad de poder adaptarla y contextualizarla en función de las características específicas de cada caso. La economía y el comercio internacional son campos complejos y dinámicos que requieren un enfoque multidimensional y flexible para comprender plenamente sus patrones y determinantes. Muchísimas gracias.